Bueno, saludamos a todos en esta hora. Le damos la bienvenida a este tiempo de culto, a este tiempo en vivo, donde, bueno, una vez más, sabemos que nuestro espíritu está siempre dispuesto a recibir la palabra del Señor. Así que vamos a orarle al Señor en esta hora y vamos a disponer nuestro corazón para que sea su palabra suministrando toda necesidad que hay en nuestras vidas. Padre, te damos gracias, Rey maravilloso, en esta hora, soberano Dios del cielo. Te damos infinitas gracias por tu misericordia, Señor, por su bondad, Padre precioso, por su amor. Oración. Tú eres digno, Señor, de suprema alabanza. Tú eres digno, oh Dios, de suprema exaltación, amado Rey. Reconocemos que tú eres el gran yo soy, el Dios todopoderoso, el Dios poderoso, tú eres el alto Dios, tú eres el sublime, Señor amado, el verdadero, Señor, entre todos los dioses de la tierra, no hay otro como tú, Señor. Tú los sobrepasas a todos, Señor. Mayor es tu poder, tu gracia. Mayor es tu presencia en nuestras vidas, amado Señor. Hoy te adoramos, precioso Rey de los cielos. Nos acercamos ante el trono de la gracia por la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo de Nazaret, rindiéndote, Padre, toda nuestra adoración, mi Rey, toda nuestra alabanza, Señor, porque hemos, Padre, visto su misericordia, Señor, con cada uno de nosotros, Padre. Hemos, Señor, entendido, poderoso Dios, que eres tú, Señor, quien sostiene nuestras vidas con tu palabra, precioso Rey de la Gloria. Así que en esta hora, Señor, reconocemos el poder magnífico de la palabra para nuestra vida, el poder restaurador, el poder que trae fortaleza, el poder que tiene la palabra para alentarnos, para encaminarnos, para enseñarnos, para instruirnos, para rearguirnos, para corregirnos en justicia, Señor, para que seamos y estemos preparados para toda buena obra, Señor. Así está establecido en ella, bendito Dios del cielo, Padre. Señor, y aquí estamos en esta hora reconociéndote, reconociendo tu grandeza y tu favor, tu poder, dominio y señorío que podemos hallar en tu palabra preciosa, Señor amado. Ella es vida para nosotros, Señor. Si ella no está en nuestra vida, en nuestra mente, Señor, en nuestro corazón, en nuestra boca, Señor, estamos perdidos sin ella, Señor. Estamos desubicados sin ella, Señor amado, pero ella es la que direcciona nuestras vidas, Padre. Ella es la que nos encamina, Señor. Ella es esa lámpara para nosotros en nuestra vida, Señor. Porque así como el salmista dijo, Señor, si no hubiera sido por la palabra del Señor, ya en la aflicción hubiera perecido. Pero sus palabras son vida, Señor. Sus palabras reconfortan nuestros corazones, sus palabras nos dan esperanza, Señor. Tus palabras, Señor, aquietan nuestra alma, Señor. Tus palabras son las únicas, Padre, que pueden obrar en lo profundo de nuestros corazones, Dios mío. Hoy queremos adorarte y alabarte por ese generoso amor, Señor, con el cual tú estás para con nosotros, para con tu iglesia, Padre. Gracias, amado Rey, por tu iglesia. Gracias por tus hijos, Padre, por esa iglesia maravillosa que tú vienes edificando, Señor, por cada vida que cada día, Señor, tiene un motivo para agradecerte, tiene un motivo para acercarse a Dios en adoración, tiene un motivo para rendirle su corazón, tiene un motivo, Señor, para leer su palabra, tiene un motivo para invocar el nombre del Señor, tiene un motivo para reconocer que Él es su esperanza. Gracias,
Gracias, amado Dios del cielo, Señor. Hoy te alabamos, precioso Rey de la gloria, y que cada día, Señor, nuestros corazones, Padre, podamos ser eso, tengamos corazones de discípulos, de seguidores de nuestro Señor Jesucristo de Nazaret, de esos discípulos que quieren aprender más del Señor, que queremos ser más instruidos por el Señor, Dios de los cielos. Guarda nuestras vidas, Padre, guarda nuestras mentes, mi Rey, nuestros corazones, precioso Señor. Gracias por tu iglesia, por cada hogar, Señor, por cada familia aquí representado, Señor, que se encuentra en estos cultos en vivo, Padre. Gracias por el alimento, Padre. Gracias por el calzado. Gracias por el abrigo, Señor. Gracias por ese techo, por esa casa, Padre. Gracias, precioso Rey de la gloria, por la protección que nos has dado y nos das cada día, Señor, porque yo creo, Señor, que si nosotros realmente fuéramos conscientes de todas sus maravillas, Señor, no acabaríamos de contarlas, Señor. No terminaríamos de anunciar su grandeza y su poder, Señor, pero estamos plenamente convencidos, Señor, que aún de muchas cosas que ni nos dimos cuenta, pero la mano de Dios ha guardado su iglesia. Estamos escondidos en su mano preciosa. Así que hoy recibe toda adoración, hoy recibe toda alabanza ahí donde tú estás. Agradécele al Señor por su bondad, agradécele al Señor por su fidelidad, por su amor, por su misericordia. Gracias, Señor. Gracias, precioso. Que aún tú haces de los vientos tus mensajeros, Señor amado Padre, precioso Rey. Gracias, gracias, Señor, porque a través de estas redes podemos seguir, Señor amado, como uno solo, invocando el nombre de nuestro Señor Jesucristo de Nazaret, Señor, afianzados y confiados en sus promesas, en todo lo que hemos venido aprendiendo, en todo lo que tú nos has enseñado, nos ha enseñado durante todo este tiempo que hemos venido caminando contigo, Padre. Gracias, precioso Rey. Gracias, amado Dios, por tu iglesia, por los hogares, por las familias, Señor amado. Gracias por cada vida, Rey de la gloria, por cada persona que está recibiendo, Señor, estos audios, Padre. Gracias, gracias porque eres tú, amado Dios, quien has dispuesto y dispones los corazones en el querer como el hacer, Señor, por su grande y maravillosa voluntad, Dios del cielo. Tú pones el querer como el hacer, precioso Señor. Así que hoy te adoramos, hoy te alabamos y te damos infinitas gracias por su bondad y su misericordia, amado Rey de los cielos. Te damos gracias, te alabamos, alabanzas al Rey, porque Él es nuestro Dios sabio, nuestro Dios omnipotente, omnisciente. Todo lo sabe, Señor, de nosotros. No hay cosa alguna que hayamos pensado, que hayamos hecho, de lo cual tú no la hayas visto, Señor. Pues nuestras vidas, nuestro acostar y nuestro levantar, Señor, nuestro salir y nuestro de entrar ha estado desnudo delante de tu presencia, Señor. Así que nos rendimos y nos humillamos ante ti, Señor, con todo nuestro corazón, Dios de los cielos, aclamando el poder de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, que siga obrando en nuestra vida, Señor, que nos siga lavando y limpiando, Señor, de todas nuestras maldades, nuestras iniquidades, Señor amado, precioso Rey. Hoy estamos clamando, Señor, ahí estamos clamando por nuestras familias, por nuestros amigos, por nuestra tierra donde tú nos has puesto a vivir, Señor, precioso Rey, donde nos has puesto para hacer luz en medio de ellos, Señor. Padre, gracias, Dios del cielo. Oramos y pedimos, Dios mío, Señor, que cada día, Señor, las vidas, las almas que puedan ver, presenciar nuestras vidas, puedan ver la luz del Señor en nuestra vida, Padre, puedan verla, Señor, puedan ver esa luz, puedan ver esa gloria, puedan ver esa presencia, puedan glorificar al Señor por el testimonio que hay en nuestras vidas, Señor. Yo te lo pido en esta hora, Señor, porque en vano no dijo el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu
Espíritu Santo, porque somos cartas abiertas, leídas por todos los hombres, Dios mío, Señor amado. No tenemos que hablar ni predicar, Señor, sino que nuestra vida es leída por todo aquel que nos ve, que nos escucha, Señor. Así que en esta hora, Padre, oramos para que cada día tu iglesia pueda llevar ese testimonio vivo, ese testimonio real, Dios mío, Señor. En esta hora, Padre, humillamos nuestras vidas, Señor. Reconocemos, Dios mío, nuestra humanidad, Señor. Reconocemos, Señor amado, que necesitamos más de ti, más de esa restauración, más de esa libertad, más asemejarnos más a Cristo. Necesitamos parecernos más a aquel a quien tenemos, que nos han dado ejemplo la palabra, Señor, porque dice la palabra que debemos crecer a la estatura, Señor, de ese varón perfecto, de ese varón que estuvo aquí en la tierra, Señor, representando al hombre sin caída, sin pecado, sin maldad, sin iniquidad, sin esclavitud. El segundo Adán que vino a restaurarnos y nos dio ejemplo para que sigamos sus pisadas, Señor. Dios mío, en esta hora, Señor, oramos, Padre, para que cada día se refleje en nuestra vida, Señor, el olor de su conocimiento. Cada día se refleje en nosotros ese Cristo, esa palabra viviente en nosotros, Dios mío, cobre vida dentro de nosotros, Señor amado, sea irradiada, Señor amado, en nuestro salir, en nuestro de entrar, en nuestras palabras, Señor, en nuestra fe, Dios mío, Padre. Oh glorioso Dios del cielo, en esta hora yo te pido, Señor, en esta hora, Dios mío, recibe nuestra vida, Padre, como un sacrificio vivo, santo y agradable delante de ti, Padre. Es el culto racional que tú estás esperando, Dios mío, y hoy nos humillamos y nos rendimos ante el altar de la presencia del Señor y le decimos, Señor, quema de nosotros, Padre, quema con tu fuego lo que no es tuyo, quema de nosotros la escoria del pecado, Señor, que está todavía allá dentro de nosotros, Señor, quema y consume todo aquello, Señor, que no proviene de ti, que proviene de un alma, proviene de una naturaleza caída, Señor. Padre, nos humillamos para que el poder de Dios descienda sobre nuestra vida y nos liberte, Padre, libértanos de toda esclavitud, Padre, libértanos, Dios mío, Señor, ayúdanos, Señor, cada día a madurar, a entender la voluntad del Señor, cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta en cada momento de nuestra vida, Señor. Hoy rendimos nuestra alma, Señor, hoy rendimos nuestro ser ante ti, Dios mío, Padre. Quema, Señor, con tu fuego, Padre, quema con tu presencia, Señor amado, Padre lindo, todo aquello, Señor amado, pensamientos, sentimientos, emociones, Señor amado. Oh, motivaciones, Dios del cielo, Padre, y que cada día, Señor, haya esa santidad, haya esa pureza en nosotros, dentro y fuera de nosotros, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, para que sigamos, Señor, dile, Señor, quiero seguir llevando tu palabra, quiero seguir ministrando mi casa, Señor, ministrando, Señor, las vidas, Dios de los cielos, Padre. Oh, glorioso Rey de gloria, que cada día, Señor, tu iglesia cumpla el llamado de la enseñanza, Padre, de hacer discípulos a otros, Padre, de ganar a otros, Dios mío, Señor, glorioso Dios del cielo, en esta hora, Señor. Y rama soma canda lava soma calla, inda lava soma calla calla quita lava, inda lava soma calla haya quita lava, inda lava soma calla. Fuego de Dios en esta hora, Señor, derrama de tu fuego en nuestra vida, aviva tu obra en medio de los tiempos, avívala, 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 Señor, avívala, aviva tu obra, Señor, aviva tu obra, aviva tus palabras, Señor, en nuestras vidas cada día, Padre. Oh, glorioso Dios del cielo, oh, glorioso Señor, en esta hora, Padre, sigue avivando ese fuego, Señor, avivando, Padre. Paséate por cada lugar, Dios mío, donde tu pueblo está invocando tu nombre, Padre. Paséate por tu iglesia, paséate, Espíritu de Dios, fluye en esta hora.
hora, Dios del cielo. Fluye con tu poder, fluye con tu gloria, Señor amado. Levántanos en el poder del Espíritu Santo. Levántanos fortalecidos en el hombre interior por su presencia, Señor. Levanta, 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 Padre. Levanta cada día, Padre, levanta. Levanta, poderoso Dios del cielo. Levanta, Padre de gloria. Levanta, levanta, Jehová. Eres el gran yo soy, Dios del cielo. El poder del Espíritu de Dios que mora en nuestra vida. Siga avivando, avivando, avivando. Avivando ese fuego, avivando ese fuego, Señor. Avívalo en nuestras vidas. Avívalo, Señor, en tu iglesia. Avívalo en nuestros hijos, Padre. Avívalo, avívalo, Señor. Avívalo, avívalo, Padre. Aviva ese fuego, Padre. Avívalo. Aviva ese fuego, Padre. Aviva ese fuego. Aviva, Padre. Trae ese despertar en aquel que no lo conoce. En aquel, Señor, que todavía está en una vida natural, Dios mío. En ese primer nacimiento y no ha venido al segundo, Padre. Oro para que traiga ese despertar. Oro para que traiga despertar en los corazones. Oro, Señor amado. Pongo delante de tu altar, Señor, todas las peticiones de las madres, de las abuelas, Señor, de los esposos, Padre. Todas esas peticiones vamos delante del altar del Señor en esta hora, Señor. Creyendo, Papá lindo. Creyendo que nuestro Dios reina, Señor. Creyendo, Padre, que nuestro Dios reina. Creyendo, Señor, que nuestro Dios obra, Padre. Creyendo que nuestro Dios es ministrador de Padre precioso. Creyendo, Espíritu de Dios, que tú eres ese libertador, Señor. En el nombre de Jesús. Padre, gracias te damos, Señor. Muchas gracias en esta hora. Amén y amén. Bueno, damos la bienvenida a todos los que en esta hora están allí conectados a través de este Facebook Live. Dios te bendiga, Dios te guarde, Dios te oiga siempre en el día del conflicto. Y bueno, y prepárate para la palabra que Dios te va a dar en esta hora. Así que disponga su corazón y le invitamos, recuerden que usted puede compartir este live, pueden compartir con otras personas esta prédica. Y también tenemos nosotros nuestro canal YouTube para que usted vaya, pueda acceder, suscribirse y darle like también a nuestro canal allí en YouTube. Vamos a hablar en esta hora, vamos a estar compartiendo la palabra. Amor, Dios te bendiga. Dios, bueno, te usará, nos usará en este día de una manera especial. Así que por eso prepárate, porque vendrá un tiempo, una palabra de mucha bendición para tu vida. Dios tiene un propósito en esta hora con la palabra que te vamos a dar, con la palabra que Dios ha puesto en nuestro corazón. Y el mensaje de hoy es: la palabra dentro de nosotros restaurará nuestros caminos. La palabra dentro de nosotros es la que restaura nuestros caminos. Amén. ¿Sí? Y vamos a estar estudiando uno de los grandes personajes de la Biblia, y es el último de los apóstoles que encontramos, el último que escribe el último libro, el libro de Apocalipsis, y estaremos estudiando la vida de este personaje llamado Juan. Juan, el gran discípulo amado del Señor, y quien tuvo una gran, escúcheme, revelación acerca de Jesús. Él tuvo una revelación amplia acerca de Jesús. Por eso encontramos en el capítulo 1, del versículo del 1 al 14, lo que Juan habla acerca de Jesús, y dice, y él habla, por eso lo que él habla aquí, encontramos que ningún otro de los discípulos habló lo que él habló en el libro de Juan. Y en el libro de Juan, capítulo 1, la palabra dice, encontramos la gran revelación a la cual se le reveló a Juan, que Jesús era el Verbo, y el Verbo, dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era Dios, y el Verbo y el Verbo estaba con Dios, era Dios, dice en el versículo 1. Este era en el principio, y todas las cosas, dice la palabra, por él fueron hechas, las que están, ¿cierto?, las visibles, las invisibles, todas fueron hechas.
Entonces, a Juan se le reveló esto. Recuerde que fue el discípulo amado del Señor y fue quien tuvo una revelación única en comparación a los otros discípulos. La revelación la cual Dios le dio a Juan fue una revelación totalmente única. ¿Por qué? Porque Juan comienza a hablar del verbo, ¿cierto? Comienza a hablar que ese verbo se hizo carne, habitó entre nosotros. También habla que la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalece contra ella. Y dice, y hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio a la luz, a fin de que todos los creyentes por él, dice, a fin de que todos creyesen por él. Versículo 8, no era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Refiriéndose el mismo Juan, no de él mismo, sino refiriéndose de Juan el Bautista. En el versículo 9 dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Versículo 10, en el mundo estaba, dice, y en el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Refiriéndose de Jesucristo. Hablaba de Juan, luego habló de Jesucristo. En el versículo 11, el mismo Juan dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le creyeron, a los que creen en su nombre, le recibieron y creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero en el versículo 14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y qué más, y de verdad. Esta fue la gran revelación que tuvo Juan, ¿cierto? Se le fue revelado lo que fue el verbo, se le fue revelado lo que es la luz, se le fue revelado que hemos sido hechos hijos de Dios, ¿cierto? Fuimos creados, pero ahora somos hechos hijos de Dios por la palabra. Así que Juan tuvo una gran revelación y además de eso, de que tuvo una gran revelación, Jesús también lo amó de manera especial. Jesús amó de manera única, ¿cierto? Y especial a el apóstol, ¿quién? Al apóstol Juan. ¿Por qué Dios lo amó de una forma única? Por la relación que él tuvo con ¿quién? Con Jesús. Amén. ¿Sí? Él tuvo una gran revelación con ¿quién? Con Jesús. Pero si uno mira a este hombre, a Juan, por lo que Dios le tocó o por donde Dios le permitió vivir, lo que Dios le permitió vivir a Juan no fue nada fácil, ¿sí? Aunque Jesús lo amaba, él amaba al Señor, pero lo que él vivió no fue nada fácil. Y hemos estado hablando en estos días y estuvimos ayer hablando acerca de lo que es el cristiano espiritual y cómo el cristiano espiritual tiene que ser quebrantado, tiene que ser derribado, destruido, desmenuzado. Y cuando uno ve a Juan pasando por situaciones, en este caso, él fue llevado a la isla Pafo. Y estando en esta isla, en este lugar, era un lugar sin salida, la isla Pafo. El que iba allá, el que llevaban allá, el que desterraban allá a ese lugar, era para que muriera, porque allá no había ningún tipo de sustento y no había salida. Era un lugar pedregoso y nadie podía salir de allá. Y ocurre que Juan, el discípulo amado del Señor, fue llevado allá y duró 2 años en la isla. Fue sustentado por el mismo Dios durante 2 años. Pero además de esto, fue metido en una paila ardiendo con aceite. Y también encontramos otra situación que vivió el apóstol Juan, fue que él fue envenenado. Y aunque fue envenenado, él no murió. Todos los intentos de muerte hacia el apóstol Juan no se llevaron a cabo, porque como Dios tenía un propósito con él, ¿sí? Es más fuerte el propósito de Dios hacia nosotros que lo que el enemigo quiere hacer contra nosotros. Amén. Es más, la palabra dice que las muchas aguas no pagarán nunca el amor. Amén. Y fue lo que nunca quisieron, lo que nunca apagaron en Juan.
Lo que nunca apagaron en Juan fue ese amor, esa pasión que él tenía por seguir al Señor, por amar al Señor, ¿cierto? Amén. Nunca pudieron apagar, jamás apagaron la pasión que él tenía. El enemigo quiso hacer con todas estas situaciones que él vivió, pero nunca se le apagó su pasión, su amor, su entrega. ¿Por qué? Porque sencillamente él tenía la palabra dentro de él y era la palabra la que cada día restauraba su caminar, restauraba su vida. Era la palabra de Dios quien lo alentaba, lo animaba y lo fortalecía. Así que Juan el Bautista, Juan el discípulo amado del Señor, nos enseña la importancia de que la palabra siempre esté en nosotros para poder restaurar nuestra vida. Nuestra vida se restaura cada vez que la palabra está dentro de nosotros. Por eso es muy importante la palabra de Dios para nosotros. Es como la comida para el cuerpo. Así el cuerpo físicamente no tiene alimento, no tiene los nutrientes que necesita, entonces obvio que ya las personas no va a caminar con la misma fortaleza, no va a correr, no va a accionar, no va a hacer lo que tiene que hacer, porque el organismo no tiene todos los nutrientes, no está siendo alimentado, uno, correctamente, y dos, recibiendo el alimento continuo. De igual manera, esto nos enseña es que la vida del apóstol Juan fue sostenida por la palabra. Por eso el tema de hoy es la palabra dentro de nosotros, es la que restaura nuestros caminos. Realmente la palabra debe estar dentro de nosotros para que nosotros podamos ser cada día restaurados, guiados, encaminados, porque eso fue lo que sostuvo al apóstol Juan. Al apóstol Juan, sí, una de las características por las cuales se revelan sus escritos en el Evangelio de San Juan es que a él le fue revelado Cristo y él habla tan claramente acerca de Cristo, acerca del Espíritu Santo, él habla tan claro del Padre, habla tan claro, él es tan explícito en esa enseñanza y nos la enseña a nosotros que uno dice, este hombre tenía la palabra dentro de él. Este hombre hacía que la palabra, y eso era lo que lo hacía sobrevivir. Un cristiano, ¿cómo sobrevive ante los cataclismos, las diferentes situaciones de la vida? Es cuando la palabra está morando allá dentro de nosotros. Cuando la palabra está morando dentro de nosotros, las circunstancias no nos van a derribar. Las personas difíciles no nos van a sacar de quicio. Cuando esa palabra mora en nosotros, cuando hacemos que esa palabra esté allá metida dentro de nosotros, ella es la que nos da la fortaleza, nos da el vigor, nos da la capacidad, nos da el poder, nos restaura para que nosotros podamos continuar y avanzar. Una persona que no es restaurada por la palabra es una persona que con facilidad se rinde, con facilidad se sale de ese propósito. Y tremendo porque Juan estando solo y desterrado, estaba solo, ¿sí? Sin que nadie lo visitase. Y además de eso era un lugar de puras fieras, de fieras, y durar 2 años, sin qué comer, abandonado, durar 2 años, ¿sí? Para él pudo haber sido difícil, humanamente. Y yo me imagino la gente diciendo acá, ese ya se murió, ya lo echamos ya a perder, ya no, este hombre no seguirá hablando más de él, no hablará más de Jesús. Pero lo que ellos no sabían es que él estaba con Jesús, que Jesús estaba con él. Así como en los tiempos de Daniel, que la palabra dice que cuando él fue metido en el foso de los leones, ¿sí? Con él había adentrado y ese era Jesús. Amén. Sencillamente con Juan, quien entró con Juan a la isla de Pafo, fue el mismo Señor. Jesús. Así que si está la palabra dentro de nosotros, eso es suficiente. Si está la palabra dentro de nosotros, es porque Cristo está con nosotros. Entonces, su entorno fue difícil y su condición, ¿cierto?, inexplicable, lo que vivió Juan. Pero la palabra dice en el libro de Romanos 8:18, dice que las aflicciones no se comparan
con la gloria que ha de venir. Amén. Ninguna situación se compara, lo que hoy en día podamos estar viviendo, ninguna situación se puede comparar con la gloria que ha de venir o que ha de manifestarse Amén. en nosotros. Es lo que dice el libro de Romanos 8:18. ¿Me lees, por favor? Porque tengo por cierto que lo que en este tiempo presente se padece no es de compararse con la gloria venidera que en nosotros ha de ser manifestada. Amén. Entonces, lo que vivimos este tiempo presente, ¿cierto? No se compara con lo que ha de venir. Amén. Vendrá un mejor día, vendrá una mejor mañana, ¿cierto? Vendrá lo mejor para tu vida y para mi vida. Vendrá algo mejor. Algo mejor viene. Y era lo que el apóstol Juan estaba entendiendo. Sí. Sencillamente llegó allá y yo me imagino él no resistió que no lo metieran allá a ese lugar. Porque él sabía que era un lugar que más bien las fieras se lo iban a comer. Que él no iba a ser alimentado en ese lugar, ¿sí? Pero ocurre que así como Dios alimentó a Elías estando también en una cueva, pues Dios en este caso también haría lo mismo con Juan. Ahora, cuando nosotros vemos aquí la decadencia de la humanidad por la naturaleza caída, pues por eso se ven tantas cosas, se ven tantas situaciones, todo lo que nos rodea, todo lo que escuchamos, todo lo que vivimos, cerca, lejos, a través de las noticias, a través de todo vemos, pero todo eso hace parte de la naturaleza caída del ser humano. Pero la iglesia, el creyente que tiene morando la palabra del Señor, él es firme, porque en él está la palabra. Y usted y yo entendemos perfectamente que todo lo que sucede solamente y sencillamente por la naturaleza caída del ser humano. Quizás muchas personas en su afán el orar es para que todo pase rapidito, pero es que en realidad hay muchas cosas que tienen que seguir sucediendo, hay muchos acontecimientos que se tienen que seguir dando, y la iglesia lo que tiene que hacer es andar con la palabra dentro de ella, tener esa palabra dentro de nosotros para poder soportar todas estas situaciones que se ven en la humanidad, porque es que la humanidad está andando bajo su naturaleza caída. Ahora con todo esto, el uno dice una cosa, el uno dice otra, de todo esto de la pandemia, y entonces por aquí una cosa y el otro ya dice otra cosa y el otro dice otra cosa. Entonces uno dice definitivamente aquí lo único que es perfecto es Cristo. Solamente la iglesia tiene que estar atalayando, perfeccionándose, permitiéndole al Señor que lo restaure día a día en ese diario caminar aquí en la tierra, como dijo el apóstol Pedro, mientras estemos aquí de peregrinos en esta tierra, que Dios restaure nuestro caminar, nos permita vivir guiados por la palabra del Señor, porque en este mundo cualquier cosa se puede esperar. Tremendo. Segunda de Corintios capítulo 4 versículo 17 dice: porque esta leve tribulación produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Amén. Sí. Yo me imagino Juan salió de una situación y entró a otra y dentro a otra. Recuerden que él fue introducido en una paila con aceite hirviendo, luego le dieron veneno. Y además de eso lo desterraron, lo metieron a una isla totalmente desértica. Y estando allá lo metieron 2 años en ese lugar. Pero ocurre que en Juan se iba manifestando cada vez un peso eterno de gloria. Era cuando más él veía con sus ojos a quién, a Jesús. Es cuando él más se gozaba en la presencia de Dios. Es cuando él más se deleitaba. Yo me imagino, en cada prueba veía a Jesús, ¿cierto? Y venía la otra y también veía a Jesús ahí con él. Lo veía con sus ojos, lo sentía, lo palpaba, ¿sí? Entonces, nosotros debemos de entender que ninguna tribulación, aunque al presente parece de tristeza, pero al fin da un fruto apacible. Amén. ¿Cierto? Pero al fin de todo dará un fruto. Amén. Lleno de gloria.
Y ocurre que en el libro de Apocalipsis, si vamos al libro de Apocalipsis en el capítulo 1, versículo 9, miren lo que decía Juan estando en la isla de Patmos. Yo, Juan, vuestro hermano y compartícipe vuestro en la tribulación y en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba allá, dice, en el Espíritu. Lo más tremendo, dice, versículo de, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Y oí detrás de mí una voz como de trompeta que me decía, yo soy el Alfa y el Omega, el principio, el último. Escribe un libro, lo que ves, y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. ¿Hasta dónde Dios lo llevó? Y estando en esa condición, casi muerto, ¿cierto? Porque aquí él mismo dice casi muerto, él estaba casi que muerto, se encontraba este hombre. Pero estando en esa condición fue que pudo estar en el Espíritu, ¿sí? Estando casi como muerto, pudo estar en el Espíritu. Y fue cuando Dios le pudo revelar, le pudo hablar y le dice, escribe a las 7 iglesias que están en ¿dónde? En Asia. Así que cuando uno ve todas estas cosas, cuando uno ve lo que vivió el apóstol Juan y todo lo que pasaron los discípulos, momentos difíciles, momentos terribles en sus vidas, momentos que nadie, yo me imagino, nadie querría pasar por ahí, ¿sí? Nadie se imaginaría que por ahí pasaría. Yo me imagino Juan nunca pensó pasar por ahí, pero él estaba seguro que quien estaba con él era Cristo y que de aquí en adelante lo que le viniera o lo que le sucediera en su vida, él no lo iba a tomar como una oportunidad para apartarse del Señor, sino más bien para amar al Señor más con toda su fuerza y con todo su corazón. Porque es que Juan vio a Jesús en la cruz y vio cómo los discípulos habían abandonado ¿a quién? A nuestro Señor Jesucristo. Y ahora él estaba pasando por una situación que el enemigo estaba con toda su fuerza queriendo que él negara su fe, pero él nunca negó su fe. Por eso él habla acerca de la fe que vence al mundo. ¿Quién la habla? Juan. Porque él estaba convencido que esa fe era la que lo iba a llevar a vencer el mundo. Así que dice que yo, hermano, copartícipe de la tribulación en el reino en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra y del testimonio de Jesucristo. ¿Sí? Él, por causa de la palabra del evangelio, había sido llevado a la isla de Patmos. Pero no por el pecado, sino por causa de la palabra. Es que eso es lo que produce la palabra en nosotros. Puede estar produciendo tribulación. Y hay gente que se mete en oración y dice, pero pastor, yo me metí en oración y veo que comenzaron a suceder cosas en mi vida, ¿cierto? Se levantó el vecino, se levantó fulanito, se levantó sutanejo, se levantó ese que nunca pensé, ¿cierto? Comenzaron las cosas a sucederse. Y ocurre que no es que el diablo se haya levantado, sino más bien cuando nosotros decidimos andar en el Espíritu, ¿sí? Inmediatamente el mundo natural se levanta en contra de nosotros. Las fuerzas de las tinieblas obviamente se levantan, ¿sí? Y la gente ahí es donde dice, más bien prefiero no meterme tanto con el Señor, porque cada vez que me meto con el Señor veo que las luchas vienen, las dificultades vienen. Y esto es para aquellos que de pronto le tienen miedo al ayuno, le tienen miedo al buscar a Dios, porque hay gente que le tiene miedo y ya se dejaron confundir por el enemigo. Aquí es donde nosotros encontramos que el que no le permite a la palabra restaurarse en medio de las pruebas, es el que termina muriendo, quizás negando al Señor, rindiendo su pasión,
su amor, su entrega por esa obra, por ese llamado, por ese ministerio, por ese agradar a Dios, que es ahí donde muchos deben de mirar y analizar cuántas veces el creyente deja de hacer cosas para el Señor porque no soporta la prueba, no soporta la persecución por causa del Evangelio. Hay personas que son tremendas en determinadas áreas para infundir el reino del Señor, para llevar adelante el plan del Señor de plasmar su reino aquí en la tierra. Y hay personas que han entregado, hay personas que se han rendido, hay personas que se cansaron, no supieron, no le permitieron a la misma palabra que fuera ella la que diera la salida y la victoria. Por eso hoy encontramos, por eso de ahí que hay creyentes derribados por los problemas y las circunstancias, gente que tremenda en la oración, tremenda para buscar de Dios, tremenda para ganar almas, tremendo para manifestar ese poder de Dios, pero fue esa persecución, fue esa situación tan terrible que no permitió que la palabra fuera la que lo restaurara y lo sostuviera. Sí, sí, porque hay gente que busca, como dices tú, y de repente hasta ahí llegó, ¿cierto? No se pudieron sostener, no pudieron avanzar hacia adelante, se dejaron confundir, se dejaron amedrentar por el enemigo, y ocurre que nosotros tenemos la palabra, que es lo más precioso, es lo más hermoso que podemos tener, ¿sí? Y yo no tengo por qué dejar a un lado la palabra y dejarme llevar por lo que pueda estar sintiendo. Sí, hay veces que uno se pone a mirar y se pone a analizar ciertas situaciones, ciertas cosas, y uno dice, bueno, ¿hasta qué punto realmente está el creyente firme resistiendo? Y si el apóstol Juan dice, estaba casi como muerto cuando vino el Espíritu y empieza a revelarle, yo creo que hay algo que el Señor quiere hacer en medio de todas esas tribulaciones y en medio de todas esas pruebas y en medio de todas esas dificultades, es llevarle a una gloria mayor, a una gloria de revelación, a una gloria de entendimiento, a un nivel más avanzado espiritualmente, y eso es lo que realmente hay que entender. Por eso Juan nos da un ejemplo de que él no se centró en las pruebas, él no se centró en sus padecimientos, en sus dificultades, él se centró en la palabra que tenía. Él se centró en lo que tenía dentro de él, que era la palabra, y estaba allá, era por causa de la palabra. Y yo digo, hoy en día, ¿cuántos pueden decir o podemos decir, aquí estoy, pero por causa de la palabra, por causa de lo que el Señor me dio? La gran verdad, muchos no pueden decir hecho, muchos no lo dicen, muchos dicen, yo oraba, yo ayunaba, yo hacía, yo acontecía, y eso quedó como parte de ¿qué? Del pasado. Pero el tema de hoy es la palabra dentro de nosotros, es la que restaura nuestros caminos. Permitámosle al Señor que su palabra vuelva a restaurar eso y a restaurarte, a levantarse con mayor poder. Y tremendo porque lo que uno ve de Juan aquí, hasta dónde Dios lo tuvo que llevar para revelársele a él, para mostrársele a él. Sí. Porque si usted mira en todo este capítulo 1, del versículo del 9 en adelante, vamos a encontrar que el Señor se le revela a él, le dice, yo soy el alfa, el omega, el principio, el fin, yo soy el último, ¿sí? También el Señor se le revela porque él ve al Señor. Amén. Y dice en el versículo 12, y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a unos semejantes al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho, dice, con un cinto de oro. Versículo 14. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego.
y sus pies semejantes, dice la palabra, sus pies semejantes al bruñido refulgante como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Y tenía en su diestra 7 estrellas en su boca, y salía una espada aguda de 2 filos, dice, y su rostro era como el sol cuando resplandecía en su fuerza. Y cuando lo vi, caí como muerto, dice, cuando él vio al Señor, cayó como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciendo, no temas, yo soy el primero y yo soy el último. No temas, yo soy el primero. Pero ¿dónde estaba Juan cuando se le apareció nuestro Señor Jesucristo? Estando en la isla de Patmos. Así que Dios se le revela, ¿sí? Cuando su cuerpo estaba quebrantado, ¿cierto? Recuerden que Dios lo que no desprecia es un corazón contrito y humillado. Y por eso es que me parece tan delicado cuando la gente dice, Dios se me reveló a mí y Dios me habló. ¿Cómo es posible que una persona pueda decir que Dios me habló y Dios me reveló algo cuando la persona es más carnal que quién sabe quién? Ningún carnal puede decir que Dios le ha hablado o que Dios le ha revelado. Obviamente Dios nos habla por su palabra, pero ningún carnal puede decir es que Dios me habló en sueño, me mostró en sueño, me reveló, sabiendo que Dios viene y se manifiesta, se manifestó en la vida ¿de quién? De Juan, estando él en la peor condición, en la peor condición de su propio cuerpo, estando su cuerpo casi como muerto, estando él desterrado, haber él pasado por donde lo metieron en una paila con aceite, estando pasando por el lugar donde estuvo a punto de ser envenenado. Ahora está en la isla de Patmos, ¿cierto? Confiando y esperando en el Señor. Y es allá, en esa condición, en ese estado que Dios le habla. Pero lo que él nunca dejó fue la palabra. ¿Y cómo es que una persona que hoy sí y mañana no, me va a salir a mí con que Dios le reveló algo? Entonces, qué engaño tan terrible. La gente hoy en día no quiere pagar un precio y dice, Dios me habló o Dios me reveló. Eso es un engaño de las tinieblas. Así que no se deje confundir por alguien que habla que Dios le ha revelado cuando la persona ni siquiera se sujeta a nadie, ¿sí? Cuando la persona ni siquiera ha pagado el precio por causa del Evangelio, como para decirle, el Señor se manifestó a mí. Y es lo que el Juan decía, el Señor se me manifestó a mí, pero porque Él llegó al punto de sacrificar. Amén. Él sacrificó su vida por causa del Evangelio. Y ahí es donde encontramos qué hace Dios con Juan. Le digo qué hace Dios con Juan. Dios lo que hace es que le muestra las 7 condiciones de la iglesia. Le revela. También Dios tiene un encuentro personal ¿con quién? Con Juan. Y además de eso, Juan vio a Jesús, ¿sí? Y dice la palabra que cayó como muerto cuando vio a Jesús. Pero entonces la gente dice, Dios me reveló, yo tengo una revelación. Y ocurre que su vida sigue. No hay un quebrantamiento. Sigue igual. Entonces eso es un engaño de las tinieblas. La gente hoy en día se basa por las revelaciones. Y ocurre que no puede haber una verdadera revelación de la palabra de Dios si primeramente la persona no ha muerto a sí mismo. Porque a los que Dios les reveló, los llevó al quebrantamiento de su propia carne. Por ejemplo, ahí tenemos a Elías. A Elías Dios le habló y Elías dice, yo estoy en la presencia del Señor. Estar en la presencia del Señor era estar por allá él se encontraba en un lugar desterrado de la ciudad por causa de Acab, dice la palabra del Señor, por allá en un arroyo, debajo de una cueva, y luego fue llevado donde la viuda, y ahí fue donde realmente Dios le reveló y le habló,
y donde él físicamente estaba muriendo. Ahora usted dirá, pues bueno, o sea que tengo que irme a vivir al monte o tengo que andar debajo de los árboles para que Dios me revele. No, se trata de cuál es mi condición espiritual para yo hablar de revelación de Dios. Lo otro es que Juan ya era anciano. Cuando Dios le habla aquí, ya Juan era un anciano. Y como anciano habla de una experiencia. Y ocurre que como anciano nunca lo encontramos desde que conoció a Jesús hasta el último día que él se haya apartado del Señor. Pero no, hoy en día encontramos que la gente hoy ora, mañana no ora, hoy lee la Biblia, mañana no lee la Biblia, ¿sí? Y así sucesivamente, en ese vaivén, en ese ir y venir, si voy, no voy. ¿Y cómo yo puedo decir que Dios se ha manifestado a mi vida? Cuando ni siquiera yo me he entregado a Él como tiene que ser, como Él me demanda, como Él me exige. Encontramos en la Biblia, encontramos el caso, si usted mira a Moisés, Dios llama a Moisés, cuando Dios llama a Moisés, ¿cuántos años tenía Moisés? Tenía 80 años. Dios le hace el llamado a Moisés a los 80 años. Sí. Y ocurre que Dios lo preparó, ¿cuántos años? 40 años. En el desierto. 40 años en el desierto para luego Dios manifestarse a él. Dios se vino a manifestar a él a los 40 años, cuando Dios le quitó todas esas ataduras de Egipto, fue cuando Dios se le pudo manifestar a él. Pero Dios no se le pudo manifestar a él antes. No. Cuando, en el momento que él mató a los egipcios, Dios no se le manifestó en ese momento, sino después. Después de que Dios cogió y le quitó las costumbres egipcias, hasta que Dios no le arrancó eso de su corazón, de su mente, hasta que Dios no quebrantó su espíritu. Dios no lo llevó a revelarle y a mostrarle a Moisés, ¿sí?, lo que Dios iba a hacer con Moisés. Amén. Entonces aquí la palabra nos está hablando acerca de la importancia de Dios encontrar en nosotros ese corazón dispuesto. No hay situación que nos impida tener un corazón dispuesto para el Señor si permitimos que la palabra sea la que more dentro de nosotros. Recordemos que la palabra de Dios es la que restaura nuestros caminos y la palabra era la que estaba dándole la salida al apóstol Juan. La palabra era la que le daba testimonio a él en su vida de lo que Dios realmente estaba haciendo y a dónde lo quería llevar. El problema es que, no pensemos mejor que acerca de los problemas y las situaciones. Creamos que es una situación que Dios quiere llevar a la persona humanamente a morir para darle una mayor entrega, una mayor consagración, una mayor revelación de las cosas verdaderamente de Dios, porque esto acerca de las revelaciones a veces es delicado. ¿Por qué? Porque el uno dice Dios me reveló esto y el otro dice Dios me reveló esto, y uno dice, pero pues la revelación debe venir de un mismo espíritu, y si viene de un mismo espíritu, pues yo creo que tienen que estar todos de acuerdo, porque el mismo espíritu no le va a decir a uno una cosa y a otro le va a decir otra. El mismo Espíritu de Dios le va a traer una unidad, va a hacer que eso lo contrario ya se sale, ya no viene a ser lo que proviene de Dios. Encontramos otro caso. Elías fue un hombre que llegó al punto de desanimarse. Él se desanimó después de todo, de la forma como Dios lo usó. Y después de que Dios lo usó, entró en un tiempo de desánimo y Dios le dijo, levántate, come porque el largo camino te queda. Y ocurre que después de eso, Dios lo metió en 40 días de ayuno para libertarlo de ese temor y de esas ansiedades. Pero ocurre que después de eso duró Elías 10 años más. ¿Sí? No es que él se desanimó y ya Dios le dijo, bueno, ya no más. No, Dios lo llevó a 40 días de ayuno y lo libertó y le dio 10 años más. ¿Sí? 10 años más para estar con el Señor. O sea, se levantó Elías, se levantó su espíritu. Gloria. Pero cuando Dios lo llevó a ese quebrantamiento. Amén. Así que si Elías, Dios le dio 10 años más, ¿sí?,
Aunque muchas veces nosotros hayamos creído que todo se ha acabado, pero aunque nosotros creemos que todo se ha acabado, es cuando Dios más nos puede usar. Pero es allá donde Dios quiere llevar a la persona, donde diga, Señor, ya no puedo más. Es cuando ya dejamos de depender de nosotros. Hasta allá ¿Sí? es donde el Señor nos Es quiere. cuando usted deja de depender de, cuando usted deja de creerse que usted es el chacho, que usted es la última Coca-Cola del desierto. Cuando usted ya deja de creerse eso, es cuando Dios comienza a glorificarse. Claro. ¿Sí? De lo contrario, no. ¿Sí? Porque estamos nosotros haciendo, parecemos como loritas, parecemos como locomotoras, parecemos que estamos haciendo y haciendo y haciendo y haciendo, y hacemos y hacemos y hacemos, y entre más hacemos, menos vemos. ¿Por qué? Porque estamos haciendo nosotros y no estamos dejando que Dios obre. Y ahí es donde, déjeme decirle que la familia no se ha convertido, porque es usted el que está haciendo la obra y no ha permitido que sea Dios el que haga la obra en esos hijos, en ese esposo, en esa esposa. ¿Sí? Entonces, siempre estamos, si usted ya le habló la palabra a los hijos, le ha estado compartiendo la palabra a los hijos, ¿qué hace al otro día recalcándole, tratándole de, ¿cierto? De meterle como sea la palabra a los hijos? Usted y yo no podemos tratar de meterle la palabra a los hijos a la fuerza. No, usted debe de saber que la obra no la hace usted ni la hago yo. Quien hace la obra es Dios. Y ahí es donde nosotros no vemos resultados. Entonces me decía una hermana, pastor, entonces ¿cómo hago? Porque yo invito a mis hijos y ellos dicen que no quieren, que yo no, hoy no quiero, hoy no queremos. ¿Sí? Entonces la hermana se carga. Entonces me decía, yo me cargo cada vez que yo les digo, busquemos de Dios. Ellos no quieren. Y entonces yo le decía, no, hermana, tranquila, no se preocupe. ¿Cierto? Si ellos no quieren, hágalo usted allá, ore, padre, tócalos, inquieta. Si al otro día sí quieren, al siguiente día sí quieren, pues aprovechen, así sea poquito tiempo, pero aprovechenlos. ¿Sí? Pero no les vaya a sacar en cara no les vaya a sacar en cara el día de ayer que no quisieron estar, porque eso es dar cantaleta. Y aparte de que es dar cantaleta, es hacer la obra de nosotros y no permitir que Dios haga la obra. Entonces, no creemos cuando oramos, ¿cierto? Entonces no se está creyendo cuando le oramos a Dios por esa familia. Entonces, es ahí en esas situaciones donde realmente Dios se muestra y se revela. Recuerde que el punto para Dios, el punto de quiebre suyo, el punto de quiebre mío, es el punto donde Dios empieza a trabajar a través de nuestras vidas. Y es allá donde menos queremos llegar, ¿cierto? Y es donde Dios de hace rato lo está esperando usted. Nos está esperando que le demos el espacio, el lugar. Y por eso hay gente que dura 20 años, 40 años y ya viene a entender, ya después de tantos años empieza a entender esto. Hay gente que entiende esto, ¿cierto? Cuando se ha dado cuenta que luchó mucho y no logró nada. Ahí es donde nosotros debemos de replantear, ¿sí? Es como cada año. Este año hice esto y no me funcionó, pues este año voy a hacer lo que realmente me funcione. Amén. Pero siempre de estar haciendo lo mismo y cosas que no nos funcionen. Y es donde Dios necesita hablarnos, ¿sí? Es mejor que dejemos que Dios haga lo que Él tenga que hacer y dejemos de estar actuando nosotros. ¿Sí? Díganle a Dios que le dé mucha sabiduría, porque con sabiduría, la palabra dice, con sabiduría se edifica la casa. Amén. Entonces, permitámosle al Señor que sea su palabra en nuestra vida, que sea su palabra obrando en nosotros, que sea la palabra viviente en cada una de nuestras acciones, de nuestro diario vivir, sin tener temor alguna, sin tener temor alguno. No seamos como Pedro, que Pedro le dijo, Señor, yo ya fui, yo ya lo hice, no hay peces, no hay nada. Y el Señor le dijo, yo le estoy mandando que vaya y lo haga. Y dice, bueno, Señor, en tu palabra yo lo voy a hacer. Hay cosas que quizás usted en un tiempo las hizo, pero las hizo sin la palabra.
Y ahora que el Señor se las pide, viene a recopilar y a decir, no, es que yo intenté hacer esto, pero lo hizo primero sin Dios, sin la guía de Dios, sin la sabiduría de Dios. Ahora que Dios te pide que hagas lo que debes de hacer, hágalo sin tener temor de una amenaza, sin tener temor de que va a pasar algo. Lo mínimo que va a pasar ahí es que usted es el que va a morir para que el Señor viva en usted, como le pasó al apóstol Juan, a Elías, que podemos ver a Elías, podemos ver a Moisés, podemos ver hombres y mujeres de Dios que en un momento le permitieron al Señor obrar y realmente su existencia se dio fue por la palabra. Y tremendo, y con esto vamos terminando. Juan, el discípulo amado del Señor, escribió 3 cartas. Escribió el libro de Apocalipsis, escribió el libro de Juan. Y llegó un día y fue uno de los grandes teólogos y con grandes experiencias con Jesús. Amén. Y con todo eso no se pudo sostener ante Jesús. O sea, con toda esa teología que había logrado, un día no se pudo sostener ante el Jesús glorificado. Por eso cuando dice que cuando lo vi caí como muerto, o sea, nosotros no somos realmente nada ante Dios. Por eso Dios está esperando de nosotros que realmente vengamos ante Él y digamos, Señor, yo no sé nada, yo necesito que me enseñes, ¿sí? No te dejes llevar más por tu experiencia, no nos dejemos ya llevar más por lo que otros nos han dicho, dejémonos enseñar por Él. Amén. ¿Sí? Dejémonos cautivar, dejemos que sea Él el que tome nuestra vida, que tome todo nuestro ser, el que nos controle, el que nos domine, el que nos oriente, el que nos guíe, que sea Él y no sea tu experiencia, que no diga usted, es que yo sé que es por aquí el camino. Miren lo que estamos viviendo, esta pandemia a todos nos llevó, al mundo entero lo puso de rodillas esta pandemia. No hay ninguna persona que pueda decir, mi dinero me va a salvar, mi ciencia me va a salvar, mi laboratorio me va a salvar. Nadie puede decir eso. Así que Juan, con todo ese conocimiento y con todo lo que logró en el Señor, ante Jesús no era nada. Porque cayó como muerto, dice Juan. Yo caí cuando lo vi, caí como muerto. O sea, como logré tantas cosas, pero cuando lo vi, era como si nada hubiese. No, mejor dicho. Como si nada me ayudase a justificarme delante de Dios y decir, es que Señor, yo he hecho cosas buenas. Es que yo pasé esto, pasé aquello, pasé lo otro, escribí las cartas, escribí el Apocalipsis, escribí el libro de Juan, y cuando lo vi, caí como muerto, ¿sí? No era realmente nada delante del Señor. Y es lo que nosotros debemos de entender todos los días. Usted y yo, más bien dejémonos usar por Él, dejémonos guiar por Él. Él es el alfarero y nosotros somos el barro. Padre, te damos gracias, te bendecimos, Señor, en esta hora te glorificamos. Precioso Salvador, muchas gracias por esta tu bendita y hermosa palabra. Gracias porque tu palabra nos levanta, nos sustenta, nos bendice. Porque tu palabra nos sostiene, porque tu palabra nos edifica. Porque tu palabra, Señor, es verdad. Señor, hoy hemos aprendido acerca de la vida de Juan. Amén. Yo te ruego por cada persona, por cada vida en esta hora. Amén. Por aquellos que están en sus casas, por aquellos que están pasando duros momentos, difíciles momentos, aquellos que se sienten en la isla de Patmos, aquellos que se sienten, Señor, casi envenenados o se sienten allí en esa paila ardiendo con aceite. Padre, oramos por todos aquellos que en este momento están pasando por malos y difíciles momentos. Pero sabemos que tú eres grande, Dios es grande. Amén. Tenemos un Dios poderoso, tenemos un Dios glorioso, el cual está con nosotros. En el nombre de Jesús, solamente creamos a la palabra, creamos que Dios hará en nosotros cosas gloriosas, cosas Amén. Poderosas. Dios se glorificará en tu vida,
de una manera especial y de una manera poderosa. Amén. Padre, gracias te damos por esta tu palabra. Permítenos entender, permítenos comprender. Permítenos, Señor, llegar hasta el nivel, el nivel que tú quieres que nosotros lleguemos. Amén. Padre, yo te doy muchas gracias en esta hora. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Bueno, Dios les bendiga. El día de mañana estaremos en ayuno a partir de las 10 de la mañana, hora colombiana, hora de los Estados Unidos, 11 del día. Tendremos un ayuno muy especial. Así que les invitamos para que comparta este video y bueno, síganos siempre allí. Recuerde también, de lunes a viernes estamos en el horario de 6 de la tarde. Dios les bendiga a todos. Dios les bendiga.